Hay mucha gente triste y preocupada en la tierra. Hay mucha gente que llora cada día, que tiene dificultades, que no sabe a dónde ir, ni sabe a quién ir. Y a veces acude a personas y a lugares equivocados. Y entonces sufre más todavía. ¿Por qué? Porque no ha conocido al Señor. Porque no lo ha conocido. No sabe a dónde ir y puede llegar a lugares equivocados. ¿Cierto que sí? O hacer cosas equivocadas, buscando solucionar la vida. Pero también hay casos en los que vemos cómo personas que creen en Jesús, que creen en Dios, pueden caer casi en las mismas circunstancias, en sentirse triste la persona, desalentada, como sola, como si Dios no estuviera con ella o con él, y pensar, pues de pronto no es como tan bueno caminar con el Señor, ¿no? O de pronto Dios es como una religión para mí, pero no es verdad. Y algunos han podido llegar a enfriarse y llegar a debilitarse tanto que se alejan de Dios. Pero Dios quiere que entendamos hoy que Él sabía, después de uno empezar a conocer a Jesús, en qué ambiente estábamos los cristianos y a qué nos exponíamos y frente a qué nos íbamos a enfrentar. Entonces Él no nos dejó solos, lo sabemos ya por la palabra, que nos dejó su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios está con nosotros, con todo aquel que cree en Jesús, ¿verdad que sí? Pero el Espíritu de Dios se puede apagar en alguien también. Si la persona no está dispuesta para el Señor, así de oídas, lo escuche, le parezca como bonito, si no tiene una relación con el Señor, pues el Espíritu Santo, aunque quiere estar ahí, se apaga. La luz se apaga. Amén. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que aprendamos a vivir en la tierra como sus hijos. Que aunque esta tierra tiene un mundo de oscuridad tan fuerte y tan serio, de oscuridad, los hijos de Dios, el día que recibimos al Señor de corazón, no nos lleva Él de una vez. Seguimos acá, nos deja un tiempo. ¿Para qué? ¿Para sufrir? No. Para que la luz de Él aumente en nosotros cada día y podamos llevarla a los que están en la oscuridad. Amén. Entonces, ¿cómo logramos mantener esa luz en nosotros? Para poder ser esos hijos de Dios fieles, constantes y firmes hasta el final. Solamente con la ayuda de Él mismo. En nuestras fuerzas, ningún ser humano es capaz de ser fiel a Dios. En nuestras fuerzas, ningún ser humano es capaz de prevalecer de la mano de Él. Pero con la ayuda de Él mismo, si nos disponemos a oírlo y a hacer lo que Él nos dice, sí podemos lograrlo. Amén. Entonces, Dios quiere que veamos algo, y lo dice la palabra de Dios. Un sistema especial que Él dispuso, y lo vemos desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Del Génesis al Apocalipsis podemos ver que Dios estableció un sistema de adoración. Dios estableció un sistema de servicio especial. Dios estableció una administración al Señor mismo. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Ministrar al Señor abre la puerta. Y vamos a hablar de esto. ¿Qué es ministrar? Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para poder mantener esa luz y caminar con fuerza y firmeza en la tierra como hijos de Él. Sí, Señor. Ahí está la clave. Si aprendemos a ministrar al Señor, aún en medio de la tempestad más terrible, Él nos puede sostener y nos puede ayudar a avanzar seguros. Amén. Entonces, miremoslo como dice la palabra de Dios. Vemos cómo Dios en Deuteronomio 10:8, ¿qué hizo el Señor? A ver, todos juntitos, bien centrados en la palabra. Leamos juntos. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová y para que estuviese delante de Jehová y para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. ¿A quién escogió? Volvamos a colocar el versículo. En aquel tiempo apartó Jehová ¿a quién? ¿La tribu de qué? Eran 12 tribus. Él eligió a una, la tribu de Leví. Y esa tribu tenía una función especial.
especial. ¿Sabías tú que el resto de tribus tuvieron terreno, que Dios les dio terrenos especiales? Pero esa tribu no tuvo un terreno especial, porque esa tribu fue elegida por Dios para algo específico. Y dice la palabra, para que llevase el arca. ¿El arca es qué? ¿Qué se manifestaba ahí? La presencia de Dios. Para que llevase el arca de Jehová, para que estuviese siempre esa tribu delante de él. ¿Y para qué? Para que le sirviera. ¿Cómo? Bendiciendo su nombre, honrándolo a él hasta el día de hoy. Tú y yo fuimos escogidos entre tantos millones de personas para ser los levitas de él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Levitas del Señor. Nos escogió con un propósito. ¿Cuántos millones de personas hay en la tierra? ¿Cuánta gente hay en este pueblo del Socorro? ¿Todos están hoy adorando al Señor, escuchando su palabra, deseando crecer y servirle? No. ¿Por qué tú y yo sí estamos acá? Porque Él, así como escogió una tribu entre 12, te escogió a ti entre tanta gente. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios por eso? Nos buscó, no es que fuéramos muy buenas personas nosotros, todos con errores, pecados, debilidades, orgullosos y tantas cosas al revés. Sin embargo, Dios así nos amó, nos buscó y aquí estamos. Amén. Entonces, ¿qué es ministrar? Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Dios los llamó para ministrar su nombre. Para ministrar fue la función específica para la que Él escogió esa tribu. Esa tribu en todo tiempo iba delante del resto del pueblo. Y cuando alguien es llamado por el Señor, va delante de la familia. Espiritualmente Dios lo va llevando para que lleve también un propósito sobre esa vida y sobre el resto de la casa. Amén. Entonces, aunque no es tan fácil al principio, de todas maneras Dios te hizo un llamado. Él es el que hace el llamado, Él es el que lo busca a uno. Qué bueno poder acatar ese llamado y prevalecer hasta el final. Amén. ¿Y qué es la palabra ministrar? Si eso viene de la Biblia, sabemos que parte de la Biblia fue escrita en hebreo. La palabra charad es del hebreo. Escribe charad, terminado en T y tilde en la A final. Charat. Esa palabra en hebreo, eso es hebreo, es ministrar. ¿Y qué quiere decir exactamente? Atender. Quiere decir exactamente servir en adoración. Servir en adoración a Dios. Ese era el servicio que hacían los levitas, servir en adoración a Dios. Amén. Entonces, el orden correcto es, según la Biblia y según Dios. ¿Por qué será que en las reuniones cristianas siempre se empieza alabando y adorando? Yo creo que empiezas a conectar ya el mensaje con lo que vivimos. ¿Por qué será? Porque es algo que Dios ha dispuesto en la Biblia. Que Él sea adorado primero, que Él sea reconocido primero, que Él sea tenido en cuenta primero, antes que hacer cualquier otra cosa. Es Él, es Él. Aún en cada día de tu vida y de mi vida, es Él. Entonces, vemos cuán importante es aprender a ministrar. El orden correcto es ministrar a Dios primero, luego ministrar la iglesia y luego ministrar al mundo. Y para que el mundo lleno de oscuridad pueda recibir luz de Jesús, necesita la iglesia. Y para que la iglesia esté fortalecida y llena del Espíritu Santo, tiene que ser ministrada. Y es ministrada en la medida que nos reunimos, que nos congregamos, que compartimos, que vamos a redes, que estudiamos la palabra de Dios, que vamos a encuentros de parejas, de niños, de jóvenes, tantas cosas. Ahí se está ministrando la iglesia. Pero Dios desea que la iglesia no se quede solamente esperando ser ministrada. La iglesia debe cumplir el propósito número 1 para el cual Dios llamó a cada uno. ¿Cuál? Ministrar al Señor. Ministrarlo a Él primero. Para que la iglesia esté fortalecida, para que la iglesia, tú y yo somos parte de la iglesia. ¿Cómo hacemos para ser libres de tantos temores, miedos, angustias, inseguridades y todo lo demás? Ministrando al Señor.
ministrando al Señor. Vamos, en la medida que estudiamos la palabra, lo vamos a entender cada vez. Y que sea el Espíritu de Dios hablando a tu corazón. Y mirándonos cada uno, si realmente eso lo estamos viviendo o debemos mejorar esa parte en nuestra vida. Amén. ¿Para qué? Para vivir como Dios quiere. ¿Cómo está tu corazón hoy, por ejemplo? Cada uno se responde. ¿Tu corazón está contento? ¿Tu corazón está tranquilo? ¿Tu corazón tiene el gozo de Dios? Cada uno allá lo sabe, pero tengo problemas. Aún en medio de las dificultades, Dios quiere que el gozo de Él esté en nosotros. Aún en medio de que no haya para el almuerzo, Dios quiere que haya gozo en nosotros. Aunque esté doliendo alguna parte de nuestro cuerpo, Dios quiere que tengamos el gozo interior en el espíritu y en el alma. Pero no que el día que no hay plata, entonces ya nos desesperamos todos y miramos a ver qué hacemos y nos gritamos y nos decimos cosas en casa. No, Señor, aún en medio de la prueba, Dios nos quiere tranquilos, seguros, confiados y con el gozo de Dios dentro. Si Dios está permitiendo algo, tiene un propósito ahí. No hay. Un mes Dios permitió, no hay en casa. Un mes de nuestra vida. No hay. Y el diablo quería, empiecen a angustarse, empiecen a llorar, empiecen a prestar, empiecen a fiar en las tiendas. Y Dios nos sostuvo que en aquel mes, en el primer año de ser pastores, al año pasó eso. Y Dios nos sostuvo. Veníamos solamente a Él a pedirle misericordia. Pero nadie, ni siquiera nuestros 3 hijos lo sabían porque estaban en Bucaramanga ya. Y no queríamos que se sintieran preocupados por nosotros. Veníamos solamente al Señor. Y dependimos de Él. Y en la última semana, cuando realmente ya no había ni para el gas, no teníamos gas ya ni nada, entonces Dios empezó a mover gente de la iglesia que no sabía nada para que nos enviaran comida. Una semana duramos así. ¿Desesperados? No, Dios sabe para qué estaba permitiendo eso en nosotros. El diablo quería que nosotros dijéramos, no, si esto es ser pastores, pues tiramos la toalla, no te servimos más. Pero nunca lo escuchó. Dios nos sostuvo, nos probó y a la semana se abrió la puerta. Todo cambió y nunca más ha pasado eso. Amén. Porque sabemos que si venimos a Él, Él puede enderezarlo todo. Y hay un propósito en cada circunstancia. Amén. Entonces, Dios nos llama hoy a su presencia, a practicar su presencia, a empezar a aprender a ministrar lo que un día haremos por la eternidad. Porque en el cielo se ministra todo el tiempo. Tú vas para allá. ¿Cuántos vamos para allá? Pues Dios quiere que desde la tierra lo sepamos hacer. Que no sea raro llegar a ese lugar y, oiga, ¿qué es lo que están haciendo? Sino que desde aquí sepamos claramente, nos identifiquemos desde aquí con el cielo, aunque tú no estés en el cielo, nos identificamos desde aquí. Amén. Entonces, ya les decía, ese es el orden correcto. ¿Alguien desea ser usado por el Señor? ¿Alguien desea predicar la palabra de Dios? ¿Alguien desea ayudar a otros? La única manera es, primero, ministrar al Señor. Nadie puede ser usado por el Señor, primero, sin haber ministrado su nombre. Ese es el orden correcto delante de Dios. A veces dicen, no, pero es que Dios usa a fulano, a sutano, a mí también. No, eso no es algo humano, es algo espiritual. Y todo empieza en el aposento, todo empieza allá en la intimidad, todo empieza en el baño, donde no hay otro lugar para hablar con Él, ahí empieza esa presencia de Dios que empieza a transformar realmente la vida y el corazón de una persona, para ser capaz de aceptar cuando me dicen sí o cuando me dicen no, y no para enojarme ante cualquier cosa que no me gusta. Amén. Solamente allí empieza todo, ministrando al Señor en la intimidad, para que después seamos parte de esa iglesia que ministra a otros.
y le lleva la luz de verdad a otros y es efectiva. Amén. ¿Cuántos decimos amén? En Mateo 4:10, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay alguien que no quiere eso, hay alguien que no quiere ver una iglesia viva, alguien que no quiere ver una iglesia avivada por el fuego de Dios. Y lo vemos en la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Vete, ¿qué? Satanás. ¿A quién le dice eso? El Señor Jesús. Le dice al diablo, porque él está buscando obstaculizar que los hijos de Dios puedan adorar al dueño del universo, pueden reconocer al dueño del universo. ¿Qué quiere el diablo? Que cada mañana nos levantemos, no hay para esto, no hay para aquello, enojados, mal geniados, con dolores, quejándonos por aquí, quejándonos por allá, y todos tensos y tensionados, porque las cosas no están como yo quiero. Eso es lo que Satanás quiere que sea la iglesia. Pero él vino directamente a un hijo de Dios que se llamó Jesús, tan fiel y tan constante y tan obediente, que desde muy madrugada o en la noche entera la pasaba ministrando a su papá, oyéndolo a él. Amén. Honrándolo a él y acatándolo a él, no haciendo su voluntad, sino la que el papá le decía: debes hacer. ¿A quién le va el diablo? Al mismo Jesús. ¿Vendrá a cualquier otra persona? Claro que sí, a cualquiera, por metida que sea con Dios. Con más razón intenta hacer obstáculo, a ver si impide que crezca. Entonces el Señor Jesús mismo le dice: vete. Después de que intenta tentarlo de tantas formas, él mismo le dice: vete, Satanás. Al mismo diablo: escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Que Satanás vea que tú y yo estamos decididos por Jesús. Y así pasará lo que enseguida dice el versículo 11. Dice: y el diablo se fue, se alejó, y los ángeles vinieron a servirle. Lo mismo pasa con un hijo de Dios en la tierra. En la medida que miremos al Señor, ministremos su nombre y le reconozcamos, aún en medio de las dificultades más difíciles: tengo un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios que me ama y un Dios a cual reconocemos. Entonces los demonios se cansan y ángeles vendrán a servirnos. Un día la puerta se abrió. Ministrar al Señor abre la puerta. No quejarnos abre la puerta. Adorar abre la puerta. Intentar hacer las cosas en nuestras fuerzas detendrá el propósito de Dios en la vida de cualquiera. Pero cuando realmente Dios es el que direcciona, nos llevará de más a más en su presencia. Amén. Y en todo lo demás. ¿Cuántos alabamos a Dios? Entonces Jesús afirma, establece, enfatiza: es necesario mirarlo a Él. A Él adorarás. ¿A quién le dijo? Al diablo, pero también nos lo dice a nosotros. A Él primero. Y luego servirás. Una forma de servicio a Dios es ministrarlo a Él. El mundo se está quejando, pero Él espera que sus hijos en la tierra hablemos diferente y lo reconozcamos a Él aún en medio de las dificultades. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, veamos momentos bíblicos en los cuales se ve claramente cómo ministrando al Señor Dios se movió. Dios se movió. 1 Samuel 3, del 1 al 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, momentos bíblicos donde el ministrar al Señor muestra los efectos de hacerlo. Vamos a verlo, y si tú has vivido esos momentos, Dios te los va a recordar ahora. Pero si no, Él quiere que los vivas también. 1 Samuel 3, del 1 al 10, ¿qué dice la palabra? El joven Samuel, en lugar de colocar el joven, vamos a colocar la palabra niño, porque en ese momento él era un niño. Lo que pasa es que en el hebreo la palabra joven era dada desde el bebé en adelante. Recibía la palabra joven en hebreo significaba desde el bebé en adelante hasta el adulto. Entonces por eso quedó así. Pero en ese momento, al leer la palabra, vemos que él es un niño ahí en ese momento. Un niño que aún no conocía a Dios, pero quería conocerlo. Vemos lo que dice: el niño Samuel ministraba a Jehová
en presencia. ¿Qué hacía el niño? ¿Qué hacía el niño? Ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Quién era Elí? El sacerdote de ese momento. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando allí Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, porque era un anciano ya, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada en ese lugar, Jehová llamó ¿a quién? ¿A quién? No llamó a Elí. ¿A quién llamó? ¿Qué edad tenía Samuel? Era un niño. Y dice, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Él pensó que era el sacerdote Elí que lo estaba llamando. Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Otra vez, ve y acuéstate. Entonces dice la palabra, él fue y se acostó y él se volvió, se acostó, dice el versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no le he llamado, vuelve y acuéstate. 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Él seguía yendo donde el sacerdote. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al niño, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla. ¿A quién ya le habló él? A Dios. Le dijo, habla. ¿Porque quién? Porque tu siervo, en realidad él era un siervo, porque tu siervo oye. ¿Cómo un siervo si era un niño? Él ministraba ya al Señor. Él ya honraba. Y si miramos el versículo 1 dice, el niño Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. No lo hacía Elí, que era el sacerdote, pero sí él que era un niño. ¿Qué nos muestra eso el Señor? Nos muestra cómo, dice la Biblia, ya escaseaba ya la palabra, ya no había ambiciones ni nada de eso, pero por causa de un niño que empezó a ministrar al Señor, entonces la voz de Dios volvió a escucharse en ese sitio. ¿Qué te dice eso? Por causa de un niño que ministraba el nombre del Señor, la voz de Dios, el campo profético volvió a levantarse en ese lugar. No fue por Elí, fue por el niño que Dios se manifestó otra vez en ese sitio. ¿Qué nos muestra el Señor? Él no podía ministrar el niño todavía a la gente, porque era un niño, no tenía un proceso de crecimiento todavía, pero él lo hacía. Desde bebé él fue consagrado, desde antes de nacer, desde antes de ser concebido. Recordemos que Ana, su mamá, lo entregó al Señor. Él le dijo, si me das un hijo, te lo entrego a ti para que te sirva. Y no lo había tenido, ni siquiera en el vientre lo tenía. Vea lo que fue también. Dios se lo da y ella lo entregó en el templo. Después de que el niño le fue quitado el tiempo de la lactancia, el niño fue llevado al templo y allí creció. Y empezó él a ser un servidor sin darse cuenta. Ministraba al Señor. Él reconocía a Dios. Él le hablaba a Dios. Él exaltaba su nombre. Por causa de él volvió a moverse el Señor en ese lugar. Y empezó a edificar esa vida para levantarlo como un gran profeta de él. Lo vemos ya con el tiempo, cómo se vuelve un hombre, y ahí sí ya es usado para ministrar a todo el pueblo. ¿Qué nos enseña Dios acá? ¿Podrá todo el mundo no ser preparado para hablarle a todo el mundo, a mucha gente a la vez? Pero sí, toda persona, aún desde un niño, puede ministrar el nombre del Señor. Y Dios puede manifestarse, aún con un niño. Entonces, ¿podrá alguien decir, yo no lo puedo hacer? Si Dios lo hace y nos lo muestra a través de la Biblia, cualquier persona puede ministrar el nombre del Señor. ¿Y qué es ministrar? Ya te dije, servirle a Él, reconocerle a Él, bendecir su nombre. Lo que está sucediendo en el cielo, Dios quiere que pase en la tierra. ¿Con quién? ¿Con los que no lo conocen? ¿Con quién estará esperando Dios eso? Con el que lo va conociendo, con el que va siendo llamado.
En 2 de Crónicas 5:1 vemos también, ¿qué vemos acá entonces con el niño? Que Dios responde a la adoración. Dios responde cuando alguien lo reconoce a Él. Más que pedir cosas, lo mira a Él. Amén. Entonces mirémonos cada uno a ver cómo es nuestra oración. Antes de mirar el texto, ¿cómo es nuestra oración? Hay personas que pueden orar y no ver las respuestas de Dios. Pueden pasar años y no se ven respuestas. Está ore y ore y ore. Pero cuando una persona empieza a ministrarlo a Él y deja a un lado la pedidera porque ya pidió, ya no más, es cuando uno entiende por qué Dios dice no más vanas repeticiones. Como los incrédulos, como los que no me conocen. Porque Dios dice, yo conozco la necesidad que tú tienes. Entonces, una vez es suficiente para pedirle a un papá que es experto papá y es buen padre. Amén. Entonces, si Él responde a la adoración, en lugar de estar repite y repite, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debes hacer tú? Diga, ministrarlo, adorarlo, reconocerlo. ¿Quién es Él? Santo, sublime. ¿Qué dicen los ángeles, los arcángeles? Miremos la Biblia. Eso quiere Dios que pase en tu vida y que pase en tu casa. Amén. Entonces, en 2 de Crónicas 5:1 vemos cómo Salomón, ya han terminado el templo que Dios le había revelado a su papá David, que se iba a realizar y que en ese lugar habría alabanza y adoración continua. Y vemos cómo Salomón inicia ese proceso de ya terminado, adecuar todo, llevar todos los utensilios, y lo vemos acá, acabada toda la obra que hizo Salomón, leamos, para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Todo lo adecuó, todo lo puso, lo organizó. ¿Qué llevó? Dice la palabra, llevó el tabernáculo, llevaron los utensilios, llevaron toda la cantidad de cosas que el mismo David había consagrado al servicio de Dios. Salomón las lleva y las ubica en el lugar, llevan el arca también del pacto. ¿Qué más llevan? Llevan todo lo que se requiere. Sin embargo, ya habiendo organizado todo, Dios no se manifiesta. Luego dice la palabra que todos, Él llama a los ancianos, a los príncipes, a los jefes de las familias de Israel, a todo el mundo, varones. Dice, y todos los varones se reunieron para una fiesta solemne. Y todo lo adecuaron. Y más encima, ¿sabe lo que hicieron? Dice la palabra que hicieron tantos sacrificios, sacrificaron tantos animales que eran tantos, miles y miles, que no los pudieron contar, de la cantidad de bueyes y ovejas que sacrificaron al Señor para la alabanza de su nombre. Pero tampoco ahí se manifestó el Señor. ¿Cuándo se manifestó el poder de Dios y la gloria de Dios? Recíbalo y tráigalo a su vida, lo que voy a decir y lo que vamos a leer. Mire, en este momento, 2 de Crónicas 12, 5, del 12 al 14. Leamos juntos. ¿En qué momento se manifestó la gloria de Dios? Ya habían hecho de todo, ya habían puesto todo lo humano. Y dice, ¿cómo inicia el versículo? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban ahí? Diga, ese soy yo. Tú eres llamado como los levitas a portar la presencia de Dios. El arca del pacto es la presencia de Dios. Y dice, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Enán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos, ¿cuántos sacerdotes? 120 sacerdotes que tocaban trompetas. A ver, leamos en voz alta. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¿Cómo decimos? Porque Él es ¿qué? Diga conmigo, Él es bueno
y para siempre es su misericordia. Aunque no veamos nada en la mesa, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando empezaron a decir eso con todo el corazón y a la vez de corazón en unidad, muchísima gente en unidad de corazón, dice, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. ¿Cuándo se manifestó la presencia y el poder de Dios? Cuando todos en unidad adoraron y reconocieron la grandeza de Dios. Es el resultado de ministrar al Señor. ¿Cuánto tiempo hemos podido pasar? Solo pídele y pídele a Dios. Solo llórele y llórele al Señor. Solamente arrégleme, hágame, solucióneme. Pero ¿cómo es la vida tuya y mía a nivel de Dios, a nivel espiritual? ¿Qué tiene tu relación con Dios? ¿Es una relación cercana o lejana? ¿Es una relación de ratico, de 5 minutos, de 10, de media hora, de 1 hora? ¿O es una relación constante, desde que te levantas hasta que te acuestas? Esa relación se va fortaleciendo tanto que aunque hayas salido, estar de rodillas delante del Señor, esa presencia continuará contigo el resto del día, por donde vayas. Si Él ocupa el primer lugar cada mañana, el primero en ser oído, el primero en ser saludado, antes así sea el esposo o la esposa al lado, no, tú te paras y te vas a tu lugar de oración, a ese lugar, allí se le está dando a Él el primer lugar. No es después de que hago el desayuno, después de que cuadro todo, después de que organizo, después de que hago tantos trabajos allá, ay, sí busco un ratico al Señor. No, Dios es el primero. Uno podría no tener vida ya esa mañana o ese día, ¿cierto que sí? ¿Cuánta gente con tantos planes ya no está? Entonces, si tú y yo tenemos un día más, es un regalo de Dios. Entonces debemos desde la mañana honrar al Señor y darle el lugar que a Él le corresponde. Entonces, examinémonos cada uno a ver cómo está esa relación con Dios. Cuando hay varios en familia, qué lindo poder también en ciertos momentos, si no se puede en la mañana, en la tarde o en la noche, un tiempo especial en familia para Dios. Y aquí cuando venimos a la iglesia, cuando venimos al templo como iglesia, Dios quiere que vengamos en unidad de corazón, de espíritu, para hacerlo con todo nuestro ser, entendiendo a qué venimos acá. No venimos a mirar cómo venimos vestidos o no venimos vestidos, cómo alabamos y levantamos las manos o no. Tú vienes a encontrarte de una manera especial con Él. Venimos todos a eso, como cuerpo de Cristo. Dios nos quiere en unidad, reconociéndolo a Él, reconociendo su grandeza. Hoy día hay muchas reuniones de políticos y a nivel de Colombia está sucediendo y eso es correcto, es necesario. Pero no todo el mundo, y se mueve mucha gente. Pero ¿cuánta gente se mueve a las iglesias cristianas a adorar al Señor hoy en Colombia? Entonces siéntete bienaventurado de ser llamado y de permanecer. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? Entonces cuando no hay unidad, porque de nada sirve, bueno, yo tengo un problema ya en familia y luego me pongo a adorar al Señor. Y mi corazón está cargado con ira con alguien. El deseo de Dios es que tu corazón y el mío estén siempre limpios, perdonadores. Así levantar las manos, dice la Biblia, sin ira ni contienda. Solamente así le agrada al Señor el reconocimiento. En el cielo no hay nadie, ni va a ir nadie que tenga esa carga para permanecer allá delante de Dios en adoración. Y Dios quiere que lo mismo pase en la tierra, que si hay una dificultad pase ya, no para mañana, pasó mañana, 3 días, 1 semana, 5, 1 año y todavía no. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tu corazón es el lugar donde Dios quiere ser ministrado. Y si el corazón tiene una parte oscura y la otra con luz, pues realmente no se va a plenitud. Amén. Dios llamó a Pablo también a la conversión y vemos que él fue llamado
No solamente aquel día en que recibió esa luz resplandeciente, sino en ese momento lo llama a los caminos de Él. Pero ¿en qué momento lo llama el Señor en forma a un ministerio exacto, a una obra exacta que el Dios había planeado para Él? Ya más adelante en el capítulo 13 se observa cómo mientras estaban ministrando, dice la Biblia, mientras estaban ministrando y ayunando, todos los que estaban ahí de la iglesia de Antioquía, dice la palabra, que el Espíritu Santo habló en ese momento y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que tengo destinada para ellos, para la obra a la cual yo los he llamado. Entonces una persona es llamada primero en el caminar con el Señor. Si la persona se dispone de corazón a caminar con el Señor y empieza a ministrar al Señor, el mismo Dios empieza a hacerle un llamado especial y a revelarle el propósito para el cual Dios llamó a esa persona. Pero si la persona se descuida en el caminar con el Señor, pues no puede Dios revelarle lo que tiene para esa persona. Amén. Lo cierto es que Dios para con todos tiene propósitos y planes también. Amados, muchas personas desean predicar y Dios anhela que todos lo hagamos, pero no en nuestras fuerzas. Nadie lo puede hacer sin haber ido primero a ministrarlo a Él. No más montón de oración de queja y lamento, no más montón de oración de repetición, sino una adoración que sea guiada por el Espíritu Santo. Entonces no pedimos, sí pedimos. Está bien una vez con todo mi corazón y empezamos a agradecer. Si no, la oración se va a convertir en una repetidera y ahí va a cansar al Señor. Eso no, es incredulidad, hasta repite y repite lo mismo, la petición que tú tienes. Pero en cambio, el reconocerle a Él, el mismo Espíritu Santo empieza a ministrar y a envolver con su luz. Con su luz. Es lo que sucede en ese momento. Recordamos, por ejemplo, a la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia era una mujer que no era del pueblo judío. Sin embargo, ella recibió el milagro de Dios por causa de su actitud hacia Él. Jesús mismo le dijo: no está dispuesto que el pan de los hijos yo se lo dé a los perros. O sea, ella recibió el nombre de perro, de perrita, en ese tiempo, porque cuando eso era solo el pueblo judío. ¿Y ella qué hace? Dice, se postra ante el Señor. Y le dice, sí Señor, es cierto, los perros se comen las migajas que caen de la mesa de su amo. O sea, yo soy un perro, fue lo que ella quiso decirle. No importa quién yo sea, fuera de tu pueblo, yo soy una de esas, no soy parte de los judíos, pero yo sé que tú eres Dios. Y una migaja que caiga de ti, de tu mesa, va a ser mi milagro. O sea, él lo reconoció, ella lo reconoció. Él es Dios, Él es el Señor. Dice, al instante se rompió lo que la ley había dispuesto. La ley había dicho, solo los judíos, el pan es solo para los judíos. Ante esa actitud de esa mujer, se rompió la puerta. Los límites se rompieron. Jesús abrió un camino al instante por causa de la actitud de ella, que lo reconoce en público y dice, tú eres mi amo, tú eres el Señor. Una gota, una migaja me alimentará y lo cambiará todo. Alabamos al Señor. Y así es Dios con todos. Él no hace acepción de personas. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora que su gracia vino a los gentiles? Ya no es solo para los judíos, para todo el mundo, para todo el que quiera creer. Entonces Dios nos mueve hoy y nos dice, ministrar al Señor es demasiado importante para un cristiano. No hacerlo y quedarse solo mirando las circunstancias de esta tierra, nos vamos a debilitar todos. Pero si lo ministramos a Él, la misma presencia de Dios nos envuelve, su luz nos envuelve y la oscuridad empieza a irse. Los demonios intentan oprimir aún a los cristianos con tantas circunstancias, pero la adoración hace huir a los demonios. Cuando Jesús le dijo al diablo, vete, porque solo a Jesús, solo a Dios adoraré. Él lo dijo, solo a Dios adoraremos, solo a Dios tú lo adorarás también. Se fue. Cuando los demonios ven que alguien, a pesar de las dificultades, adora, reconoce al Señor como su Señor,
Jesús como su Señor, Dios como el Señor, entonces la oscuridad empieza a irse y las puertas se empiezan a abrir y las que no sirven se empiezan a cerrar por causa del mismo. Amén. Amados, cuando se ministra es necesario que permanezcamos. En Lucas 11, ¿qué dice la palabra de Dios en Lucas 11:2? Dice la Biblia, y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús les dijo, porque los discípulos le dicen, Señor, entonces enséñanos a orar, enséñanos a orar. ¿Y cómo le dijo Jesús? Algo que decimos desde niños, y yo personalmente no lo entendí. Y dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué va primero? ¿Pedir cosas? Y ese fue el modelo de oración que Jesús le dejó a sus discípulos. No es una repetida, sino como una forma de oración. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué? Cuando alguien lo santifica, ¿qué viene? Tu reino. Venga tu reino. ¿A dónde? Aquí a la tierra. Dios quiere que aquí en la tierra su reino se mueva sobre tu vida y sobre mi vida. Pero primero le damos a Él el primer lugar, santificamos su nombre. ¿Y cuál es el nombre que Él nos dio? Jesús. Ese es el nombre. El nombre sobre todo nombre, dice la Biblia, ante el cual toda rodilla se dobla, los demonios se doblan. Toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. ¿Dónde? Dicen los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Toda lengua, si no lo confiesa ahora, lo confesará después, así sea desde el infierno, pero tendrá que confesarlo. Jesús, solo Él es el Señor. No hay otro Señor, no hay otro camino. Entonces, ministrar al Señor es demasiado importante. Solamente así su reino desciende. Los ángeles empiezan a moverse en tu casa, aunque no los veas. Pero cuando se genera tensión, grito, imponencia, indisposición, mal genio, todo, ¿qué se genera también? ¿A quién se atrae? A los espíritus de oscuridad. Los demonios también se mueven. Pero cuando alguien le pone a él el lugar que le corresponde y empieza a obedecerlo en lo que Dios mandó, ángeles de Dios vienen a ministrar y vienen a servir, a abrir caminos. Entonces dice después, hágase tu voluntad, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, hágase tu voluntad, ¿dónde? ¿Cómo qué? Como en el cielo. Medita eso. Como en el cielo, también en la tierra. ¿Y cómo es en el cielo? En el cielo hay paz, hay unidad y continuo reconocimiento. El tema del cielo es Jesús y Él es la luz plena. Cuando alguien en la tierra hace lo mismo que se hace en el cielo, esa luz empieza a envolverlo y su presencia, su reino empieza a desatarse. Es el deseo de Dios que lo hagamos aquí para estar fortalecidos, para estar equipados espiritualmente, para que el mismo Dios mande ángeles a que nos sirvan a nosotros también. Amén. Entonces es necesario que entendamos eso. En el cielo está sucediendo, Apocalipsis 5, 11 y 12. ¿Cómo se hace en el cielo? Miremoslo ahí. Y miré y oí, dice Juan, oí la voz de muchos ángeles. ¿Qué hacían los ángeles? Alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era ¿cuántos? Millones de millones, que decían ¿cómo? A gran voz. El Cordero, escucha, el Cordero, porque es que Él es el centro. Él es el centro de tu adoración y la mía. Es ese nombre que el Padre nos dio para poder salvarnos. Entonces, allí en el cielo también se oye, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Allí sucede eso y quiere Dios que aquí suceda. Amén. Entonces, cada uno examinemos cómo está mi relación con el Señor y cómo es. ¿Es más de pedir? ¿Es más de solo pedir? ¿En qué porcentaje de 1 a 100?
¿Pido más o menos? ¿O le reconozco todo el tiempo? Amados, ¿por qué será que el Señor se mueve cuando alguien empieza a ministrarlo a Él? Cuando alguien le reconoce que Él es Dios. ¿Sabe por qué? Miremoslo en Deuteronomio 7, versículo 7 y una parte del 8. Aquí está la respuesta de por qué será que Él se mueve y se manifiesta cuando alguien empieza realmente a reconocerlo a Él. Dice la Biblia: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Hasta ahí. ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué escogió a la tribu de Leví? ¿Por qué escogió a Israel? ¿Había podido escoger a Colombia o Argentina? Le dice a Israel: por cuanto sencillamente eras el más pequeño de todos, y geográficamente realmente Israel es muy pequeño comparado a los demás países. Pero ¿qué le dice el Señor? Eras el más insignificante de todos. Sin embargo, porque te amé. Y hoy nos dice lo mismo a nosotros. No nos escogió porque fuéramos muy capaces, muy inteligentes, muy sabios, con muchas cualidades y talentos. Todas las cosas buenas que tú tienes y yo dependen de Él y nos las ha dado Él mismo. Entonces realmente no es por nosotros, todo es por Él, y algún bien material que Dios permita que tengamos, y gracias a Dios también, no es por nosotros tampoco. Entonces, qué bueno entender eso, que es porque nos amó y porque nos ama que tú y yo estamos acá. Amén. Él responde a la adoración. ¿Cuántos tenemos hijos aquí? Levánteme la mano. La mayoría tenemos hijos. ¿Qué tan importante es un hijo para ti? ¿Es igual al vecino, al hijo del vecino? ¿Es igual, aunque sea un niño, igual al otro niño allá del otro lado? ¿Igual al sobrino suyo? El hijo es hijo. Escúcheme una cosa. Si para ti es tan importante un hijo que hace lo que sea necesario, a veces dejamos de pronto de comer ciertas cosas porque de pronto en ese momento mi hijo quiere eso, entonces yo se lo puedo dar y no lo como yo. ¿O cuántas veces has dejado de adquirir ciertas cosas porque el hijo o la hija necesitan algo? Y es primero eso, o el estudio, o el colegio, o la matrícula, lo que sea. La luchas, así tú tengas menos físicamente, por amor. Pues Dios papá lo entregó todo por amor. Y si un hijo en la tierra mueve tanto, ¿cuánto crees tú que se mueve Dios por un hijo que lo adora desde la tierra? Lo único que mueve a Dios aquí en la tierra es que un hijo le reconozca. Ministremos al Señor, las puertas se abren.